Muy buenos días. Vamos a informar, como lo hacemos de lunes a viernes. Estamos muy a gustos aquí en Morelia, en Michoacán. Ya llevamos a cabo la reunión de seguridad desde las 6 de la mañana y ahora vamos a informar. Vamos a escuchar primero al ciudadano gobernador Silvano Aureoles. Él va a informar sobre la situación de seguridad en Michoacán y posteriormente el general Luis Crescencio Sandoval va a hacer lo propio para que todos los ciudadanos de Michoacán sepan cómo estamos en esta materia y también que en el país se conozca la situación de cada una de las entidades federativas. Son las dos exposiciones que tenemos y posteriormente abrimos, como siempre, para responder a las preguntas de ustedes. Vamos con el ciudadano gobernador. Muchas gracias, presidente, amigas, amigos de los medios. Primero quiero expresar mi agradecimiento al señor presidente por su visita a Michoacán. Siempre este estado lo recibe con los brazos abiertos. Señor presidente, bienvenido. Lo mismo al Gabinete de Seguridad, al señor secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, al señor secretario de la Defensa, el general Sandoval, al señor almirante, secretario de Marina, al comandante de la Guardia Nacional, nuestro querido paisano, el general Bucio, el señor presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, y decirles que pues estamos contentos de que el día de hoy se realice esta visita del presidente de México y del Gabinete de Seguridad para revisar un tema tan importante como es justamente el tema de seguridad. Antes de entrar a los datos del tema de seguridad, quisiera yo expresarles y compartirles con el señor presidente, por supuesto, el Gabinete de Seguridad, el tema que pues, nos tiene ocupados a todas y a todos, el tema de salud. Es una de las grandes preocupaciones. Informarle, presidente, que afortunadamente para Michoacán, en medio de la crisis de salud, hemos podido hacerle frente con, no podemos decir que con éxito, pero que las cosas se han podido encauzar, se han podido manejar. Yo recibí hace casi 5 años el Estado con los servicios de salud prácticamente destrozados. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para poder renovar. Hicimos nuevos 430 centros de salud, 27 hospitales regionales y que estamos muy cerca ya, quizá 2 semanas, que será un honor que nos acompañe a inaugurar los 2 grandes hospitales de Morelia, el Hospital General, el Hospital Civil, Doctor Miguel Silva, y el Hospital Infantil. Son detalles los que faltan ya para ponerlos en operación. Pero esto nos ha permitido que podamos manejar la situación de salud. Le informo que tenemos en el área de atención a pacientes en estado crítico una ocupación del 20%,
de manera coordinada con Marina, con Sedena, en los hospitales tanto naval como los que se habilitaron por Sedena, 20%, es decir, tenemos todavía un margen muy importante, y 30% de pacientes no críticos, es decir, estamos en una ocupación hospitalaria que ronda el 50%, ¿no?, en una etapa crítica de la epidemia. Esto pues gracias a que se renovó todo el sistema hospitalario y de equipamiento de los centros de salud y los hospitales. El más vulnerable es Lázaro Cárdenas, que estamos quizá a una semana de iniciar su rehabilitación de manera coordinada con el INSABI. Y el otro es el tema económico, que pues evidentemente ante la dificultad generada por la enfermedad hay pérdida de empleos, cierre de empresas, y eso impacta de manera muy fuerte las finanzas de los municipios y del Estado. Quiero compartirle, presidente, que en mayo se redujo un 31% las participaciones al Estado y a los municipios, y estoy pendiente, preocupado, porque para julio nos viene un recorte de 815 millones de pesos en las participaciones federales hacia el Estado. Esto se agudiza porque hemos, en el caso del Estado, puesto en marcha algunos programas como el Michoacán Alimenta, por el tema del aislamiento obligatorio, el recurso que se requiere para el tema de las pruebas por razones de la enfermedad, y la disminución de los ingresos locales, porque el impuesto más importante que tiene el Estado es el que viene del impuesto a la nómina, que se lo estamos regresando a los empresarios para que no despidan a sus trabajadores. Entonces esto nos pone en una situación crítica. Ojalá y que podamos contar con su respaldo, señor presidente, para hacerle frente a esta situación, y que podamos, sobre todo los municipios que entran en una situación muy crítica, y que esto impacta los temas de gobernabilidad. En el tema de seguridad, me decían que iban a pasar unas láminas, acá está de este lado. Compartirles que ha sido un esfuerzo muy importante, de manera coordinada con las instituciones de seguridad federal. Destaco aquí la coordinación y la comunicación que tenemos con el secretario Durazo y con Ejército, Marina y Guardia Nacional, que además agradezco aquí la presencia de nuestro querido paisano, el general Bucio, que es michoacano distinguido, del cual nos sentimos muy orgullosos. Esto nos ha permitido hacerle frente a una situación compleja, en el caso de, sobre todo, las acciones y los hechos vinculados a la delincuencia organizada. ¿Quién tiene la presentación? Adelante. En primer lugar, compartirles uno de los delitos de alto impacto, que es el homicidio doloso. Hay que reconocer que en este rubro ha sido muy difícil para el Estado. Vemos una tendencia pues desde el 2014 a la alza en este delito. Aquí estamos pues reforzando los esfuerzos con todas las instituciones de manera coordinada, con particularmente con la Fiscalía General de la República y las demás instituciones, para hacerle frente, porque es la disputa entre los grupos por el territorio y por la pues
el desarrollo de actividades delincuenciales vinculadas casi todos al trasiego de droga, robo de vehículos y robo de combustible, aunque tenemos un tramo relativamente pequeño de ductos, pero sigue siendo uno de los delitos o de las actividades delincuenciales que genera mucha disputa. En la región tenemos una parte aquí colindante con Guanajuato, que es la que en el caso de robo de combustible. En el robo de vehículos hemos traído una tendencia a la baja permanente, y aquí hay que destacar algo muy importante, creo que ahí está el dato, entre el robo de vehículos y la recuperación de los mismos. Debo destacar que en el número de vehículos robados y recuperados, hay prácticamente la cifra es muy similar, traemos un 90% de recuperación de vehículos, cosa que es importante destacar que se debe a la coordinación que tenemos. Por ejemplo, en cualquiera de los municipios, cuando hay un robo de vehículo, se activa un sistema que hemos acordado en la mesa de coordinación para la construcción de la paz, que es activamos el código rojo, todas las corporaciones se activan y el resultado ha sido muy bueno. 5,138 robados y 4,576 recuperados. La siguiente. En el caso del secuestro, Michoacán era uno de los estados con una alta tasa de secuestros. Sin embargo, con el fortalecimiento de la unidad antisecuestro, que hoy podemos decir que es una de las mejores del país, señor presidente, en efectividad, o sea, ha sido una tarea permanente de capacitación, de equipamiento, fortalecimiento, que se refleja en una caída muy significativa. En el 2014 traíamos alrededor de 90 secuestros, que esto ha ido a la baja, aunque en 2019 tuvimos un repunte, pero a la mitad del 2020, es decir, de junio de 2020, solo se han registrado 15 secuestros. La mayoría de estos delitos, estos casos, han sido recuperadas las víctimas sanas y detenidos los secuestradores. En el tema de robo a transeúnte, también a la baja de manera muy significativa, todo esto en un periodo de 6 años, contabilizado un periodo de 6 años con algunos picos, pero con una tendencia muy marcada a la baja. Siguiente. En el robo a casa habitación también tiene la misma tendencia a la baja. Vamos 2018, 2023 delitos, 2019 1,855, 2020 a mitad del año 604. Digamos, de continuar la tendencia, tendríamos una baja muy significativa en la comisión de este delito. En el robo a comercio, igual, gracias a la participación de todas las instituciones de seguridad, tanto federales, estatales y municipales, tenemos una coordinación muy efectiva. Extorsión, literalmente lo hemos podido abatir esta caída. Ustedes pueden ver en el 2014 más de 200 delitos de extorsión, comparado con el 2019, por ejemplo, que tuvimos 2, y ahora en el 20 están registrados hasta este mes 5 delitos. Hemos hecho un trabajo muy intenso de información, de
dar datos a la población para que no se caiga en en las garras de este delito de extorsión. Con frecuencia se hacen pasar por representantes de tal o cual célula delincuencial y piden dinero, pero con la información que le damos a la gente, las cosas han cambiado de manera muy significativa. Decirles que ha sido un trabajo titánico. Recibimos en el Estado, la situación se ve prácticamente desmantelada. Al inicio del gobierno, a 5 años, teníamos 1.400 policías para atender 113 municipios, sin armamento, sin vehículos, sin instalaciones. Hoy puedo decirle, presidente, y compartirles a ustedes, compañeras y compañeros de los medios, que en estos años pasamos a más de 6.000 elementos de policía debidamente certificados, la inmensa mayoría, equipados. En materia de vehículos, por ejemplo, había en el Estado 5 agrupamientos que se hacían o decían hacerse cargo de la seguridad: la fuerza indígena, la fuerza rural, la fuerza ciudadana, los autodefensas. Estamos hablando de aproximadamente 10.000 personas armadas que se asumían como los responsables de la seguridad. El 11 de febrero del 2016 decretamos el fin de estos grupos armados al margen de la ley e iniciamos la formación de la nueva policía, la Policía Michoacán, que hoy la mayoría de sus elementos están certificados, equipados. Hemos construido 7 cuarteles regionales equipados con todo, incluyendo centros de inteligencia espejos, del que tenemos en Morelia. Mejoramos sus salarios, cuidamos mucho el tema de su capacitación, porque de esto de la seguridad, el tema del factor humano es lo más importante. Podemos tener el mejor equipamiento, el mejor armamento, pero si no cuidamos la formación de las personas, de las compañeras y compañeros policías, pues de nada va a servir. Le hemos puesto mucha atención a eso. Michoacán históricamente ha sido un estado con presencia de actividades, sobre todo vinculadas al narcotráfico. Hicimos una recopilación que le presentamos al secretario Durazo de cómo ha sido cómo se ha comportado el tema de la inseguridad y la violencia en el estado desde 1931. Todo un análisis histórico para poder entender la complejidad de la situación de Michoacán en materia de seguridad. Pero gracias a un trabajo coordinado, llevamos 376 reuniones del grupo de coordinación estatal, lo mismo lo hacemos con las regiones, los grupos de coordinación para la construcción de la paz en las regiones son muy activos, trabajan de manera muy intensa, lo coordinamos con el grupo estatal, cosa que sin duda nos ha dado muy buenos resultados. Y aquí quisiera aprovechar para decirles que nuestro agradecimiento siempre con nuestras Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, hoy la Guardia Nacional, que por cierto quiero expresar mis condolencias, mi más sentido pésame a los familiares y amigos de los elementos de Sedena que lamentablemente perdieron la vida en un accidente ayer. Mi general, mi más sentido pésame a la institución del Ejército, a sus familiares, por supuesto. Y un tema que seguramente, antes de que ustedes lo pregunten, se lo voy a decir: el tema de la controversia interpuesta por el gobierno del Estado no es ni en contra del presidente ni en contra de
el Ejército o las Fuerzas Armadas. Mi reconocimiento siempre. Es más, déjenme les digo que yo estuve a favor, y seguramente mi general Sandoval, el almirante Ojeda lo saben, estuve a favor de la Ley de Seguridad Interior, porque era muy importante que nuestras Fuerzas Armadas, que son de las instituciones más queridas y respetadas en el país, tuvieran un respaldo y fundamento jurídico en su actuación. De tal manera que la controversia es solo para clarificar el alcance del decreto, ni en contra del presidente ni en contra de las Fuerzas Armadas, es para clarificar el alcance del decreto para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Yo estoy convencido de que el Ejército y la Marina son los baluartes más importantes que tenemos y tenemos que cuidarlos. Michoacán es un ejemplo de ello, de haberse levantado de una situación muy crítica de ingobernabilidad y de inseguridad gracias a la intervención del Ejército y la Marina. Y hoy mi reconocimiento a una institución nueva que hay que cuidar, que hay que blindar, porque teniendo tanto respaldo de las fuerzas políticas y de la sociedad como lo es la Guardia Nacional, tenemos que cuidarla porque estoy seguro que será en el futuro la institución más importante que vele por la seguridad de los mexicanos. Absolutamente convencido de ello. Quise aclarar esto porque puede haber malos entendidos. Termino, señor presidente, me da mucho gusto que usted esté acá, encantado de acompañarlo en los eventos. Vamos a inaugurar un cuartel más de la Guardia Nacional. Gracias por invitarme, pero también quisiera yo invitarlo a que me acompañe unos minutos para poder presentarle y que conozca el Centro de Inteligencia en Salud, que es el único en el país, está aquí muy cerca, por cierto, unas cuadras de aquí, ojalá y la agenda lo permita. Me encantaría que lo conociera, porque en medio de la situación crítica que vivimos como país, como Estado, no nos escapamos. El Estado tiene alrededor de, hasta el cierre de ayer, poco más de 5,000 contagiados, poco más de 400 defunciones. Estamos entre los estados que no tiene, digamos, una situación fuera de control o crítica, pero una vida es muy importante, muy significativa, pero este instrumento de salud es muy importante para poder manejar la situación. Tenemos una titular de salud muy avesada, por cierto, colega y amiga de el doctor López-Gatell, creo que de las mejores secretarias de salud del país, que es además experta en el tema de este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, pues contentos por un lado de que tenemos capacidad de hacerle frente, pero bueno, preocupados por lo que afecta a la población, pero le dejo ahí la invitación, señor presidente, y muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Si ponemos las láminas, por favor. Bien, de los 113 municipios con los que cuenta el estado de Michoacán, identificamos a 9 de ellos que son los que concentran la mayor cantidad de población, 39% del total del estado, con más de 2 millones de habitantes, y es coincidente con las áreas donde se encuentra la incidencia delictiva en el estado. La que sigue, por favor. En cuanto a los delitos que le da seguimiento el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos identificar a 2 de ellos que tienen un incremento, que sería la violación, acá en el lado izquierdo, y acá abajo en el lado derecho las extorsiones. Y ahorita vamos a ver en el comportamiento de las gráficas cómo, a pesar de que está en incremento, pues es muy reducido la presencia de estos delitos. Tomando en consideración la totalidad de estos delitos que toma en cuenta el secretariado, ocupa el Estado el 23 lugar. La que sigue, por favor. Aquí vemos la gráfica del robo a transportistas, que como en anteriores ocasiones, la línea punteada es la proyección, el histórico y la proyección que debería llevar, y la línea continua, la línea fuerte, es lo que se ha estado presentando. Aquí vemos una tendencia a la baja. La que sigue, por favor. Homicidios dolosos. Aquí hay un incremento en esta parte. Aquí se ve el incremento. Aquí se ven los resultados en el acumulado. En el 2019, 1,387, perdón, 1,653, en el 2019 854 en lo que va del año, la mitad del año. La que sigue, por favor. Robo en transporte. Este delito está con una tendencia a la baja. Aquí están los resultados acumulados, que se puede observar la reducción. La que sigue, por favor. Secuestros. También esta es una tendencia a la baja, reducida, pero una tendencia a la baja. Aquí vemos los números: 5, 4, 3, 4, 1, 4, 3. Son reducidos los eventos. No debería de haber ninguno, pero bueno, la presencia es mínima. La que sigue, por favor. El robo de vehículos, también con una tendencia a la baja. Los acumulados 5,020 en el 19, 1,762 en el 2020. La que sigue, por favor. Narcomenudeo, de igual manera, el delito tiene su tendencia a la baja, así es su comportamiento, que le hemos dado seguimiento. La que sigue. El robo a casa habitación, de igual forma, una tendencia a la baja, mínima, pero a la baja. Adelante. La violación es un delito que está con una tendencia muy ligera, pero sí a la alta. Los casos aquí se ven, han tenido algunos picos, pero aquí se ve la tendencia muy reducida a la alta. La que sigue, por favor. Extorsiones, que es otro de los delitos que están marcados como que van a la alza, pero ustedes pueden ver en la lámina, hay en el recuadro, aquí está todo lo que va de la presente administración. Hay muchos meses que tienen 0, aquí hay 3,1, aquí se aumentó en el último mes con 4, por eso se marca como a la alza, pero el trabajo que se ha hecho por parte de las autoridades federales y estatales ha sido bueno para evitar las extorsiones, como ya lo citó anteriormente el señor gobernador. Considerando el total de delitos de impacto, también se identifica una ligera tendencia a la baja en estos delitos. Aquí lo podemos observar en la lámina. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, considerando lo que se lleva en la presente administración y hasta el mes de mayo, el Estado tiene el 6º lugar, arriba de la media, con 2,617 eventos. La media es 1,376. Y estos mismos homicidios dolosos, considerados por cada 100,000 habitantes, el Estado se ubica en el lugar número 9. La que sigue, por favor. Los municipios de mayor incidencia delictiva en el Estado. Ubicamos 14 municipios en los cuales hay incidencia delictiva. En los 5 primeros es donde se ve mayor esta situación. Aquí están Uruapan, Morelia, Zamora, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, es donde mayormente se presentan los delitos. La que sigue, por favor. En cuanto a seguridad pública del Estado, se tienen
alrededor, un poco más de 12,000 efectivos entre policía estatal, policía municipal. Los municipios en donde se presentan esta parte delincuencial, ahí hay una presencia importante de policías. Y aquí en Morelia lo podemos observar en la lámina, 5,965 policías en lo que es Morelia para poder atender todos los delitos y quizá la estrategia planteada de tener presencia en esos lugares pues ha sido efectiva porque los delitos van hacia la baja. La que sigue, por favor. En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado, se cuentan con 9,000 elementos entre Sedena, Semar y Guardia Nacional, de los cuales 6,325 son operativos, están desplegados en el Estado, y que sumados a lo de los efectivos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, tenemos un gran total de 21,000 elementos, y de estos 18,404 son los que están operando en el Estado. Y operan en estas 9 coordinaciones de la Guardia Nacional en las que se dividió el Estado, y ahí se están trabajando de manera conjunta, de manera coordinada, todas las fuerzas. En el año 2019 construimos 22 compañías de la Guardia Nacional, que ya está ahí el personal, y para este 2020 estamos considerando 11. De las 11, 10 se está ya se consiguió el terreno, está en el proceso ya de que podamos iniciar la construcción, y en una de ellas, en Uruapan, está ya los trámites para que cedan el terreno y poder considerarla también en este año su construcción. La que sigue, por favor. Alertamientos aéreos en el Estado. Únicamente en el 19 tuvimos un alertamiento aéreo, el cual tuvimos resultados positivos con aseguramiento de una aeronave, un vehículo y 342 kilogramos de cocaína. El trabajo de las fuerzas federales lo podemos observar aquí en los aseguramientos, en donde hay casi 1,000 detenidos, aseguramientos de droga, de marihuana, de amapola, de armas, más de 1,000 armas aseguradas. También en el Estado está presente el robo de combustible, ahorita lo vamos a ver en la lámina. Aquí hemos detectado 364 tomas clandestinas, se han recuperado más de 216,000 litros de combustible, se han asegurado 1,216 vehículos, una aeronave, 4 embarcaciones y 747,148 pesos en moneda nacional. Es el trabajo de la parte federal. Aquí no están incluidos todos los resultados que tiene la parte estatal y municipal. La que sigue, por favor. Aquí robo de hidrocarburos. Vemos aquí en esta parte del Estado, en la parte norte, está el ducto Salamanca-Morelia. Ahí es donde se presenta este ilícito del robo de combustible, donde se han detectado las 364 tomas clandestinas en los municipios de Cuitzeo, Tarímbaro y Copándaro. Es donde tenemos esta presencia delincuencial. Adelante, por favor. En la atención a la emergencia sanitaria COVID-19, en cuanto a hospitales, se tienen 64 en el Estado para atender esta situación. 2 son de Sedena, 1 de Semar, 3 de Sedena Insabi, 13 del IMSS, 3 del IMSS Bienestar, 10 del ISSSTE y 32 del Estado. Estas 64 instalaciones coordinadas todas están atendiendo esta emergencia, y adicionalmente dentro del plan DN3, el plan Marina y el de la Guardia,
para la atención al COVID. Se han realizado actividades como seguridad de instalaciones, que aquí se tienen 25 de ellas en donde se presenta esta seguridad, patrullajes en diferentes áreas y 6 fuerzas de reacción para atender alguna emergencia que tenga el Estado. También dentro de estos planes, el DN3, el Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional, se han atendido 15 eventos de lluvias, 12 derrames químicos, 7 explosiones, 24 incendios forestales y 2 urbanos, 6 accidentes vehiculares, empleando recursos de todas estas fuerzas de Sedena, Semar y Guardia, de 2.780 elementos, 146 vehículos, 2 helicópteros y 8 unidades de superficie. Es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues este es el informe en general en Michoacán y abrimos. Antes queremos informar, seguramente ya ustedes lo saben, hubo un atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ya informó de manera preliminar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a tener también nosotros información posteriormente. Vamos a estar aquí en Morelia porque vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y vamos a informar al pueblo de México, desde luego aquí en Morelia. Desde luego expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto pues tiene que ver sin duda con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad tanto en la Ciudad de México como en el país. Eso es lo que puedo decir ahora. Tuvimos el informe desde que estábamos en la reunión de seguridad y hablamos de otros temas, si les parece, para luego profundizar sobre esta información. Presidente, ya, listo. Gracias, buenos días, presidente. Benito Jiménez, del periódico Reforma. Preguntarle sobre estos reclamos del sector petroquímico en Estados Unidos al presidente Trump, el propio embajador de Estados Unidos en México, respecto a que las reglas sobre inversión se cambian sobre la marcha, esa incertidumbre que tienen respecto a este tema, si nos puede comentar, presidente. Bueno, que es muy válido el que existan estas inconformidades en una sociedad democrática. Hay libertades para expresar las diferencias. Eso es lo que están haciendo algunas empresas que no están conformes con la nueva política del gobierno federal en materia de
petróleo, electricidad, lo que tiene que ver con el sector energético. Nosotros no estamos violando ningún ordenamiento legal, estamos poniendo orden porque sentimos que hubieron excesos, que hubo mucha corrupción en el sector energético, es de dominio público que empresas extranjeras y nacionales hicieron jugosos negocios al amparo del poder público, que hubo contubernio, que hubo complicidades. Es el caso de Odebrecht, es el caso de la planta que se compró a precios elevadísimos de fertilizantes y muchos otros. Entonces, estamos poniendo orden porque no vamos a permitir que sigan haciéndose estos negocios que permiten lucrar y afectan el interés general, la hacienda pública, por esa corrupción que imperaba en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex. Se afectó mucho al pueblo de México porque toda esa corrupción se sostenía en el cobro de tarifas elevadas en energía eléctrica, el aumento constante en los precios de los combustibles, gasolinazos. El pueblo pagaba los platos rotos. Entonces se está poniendo orden y lo vamos a seguir haciendo, desde luego respetando el marco legal, apegándonos a lo que establecen los acuerdos comerciales, el tratado, lo que se acordó en el tratado. Esto es importante decirlo para que no se malinterpreten las cosas. Cuando estaba de presidente electo y habían comenzado las negociaciones, nos opusimos a que se estableciera en el tratado un capítulo que ya estaba aceptado por el gobierno anterior para integrarnos por completo en materia energética. Eso llevó a que en nuestro carácter de observadores en ese entonces, en la negociación, nos retiráramos de la mesa. Y luego de un tiempo se aceptó, y es de las cosas que le tengo que reconocer, entre otras, al presidente Donald Trump, se aceptó que se hiciera a un lado ese capítulo, que no se considerara ese capítulo, que era, por cierto, bastante extenso y ya estaba acordado por el gobierno anterior de México, y solo quedaron 2 párrafos. Y en esos 2 párrafos lo que se establece, y lo pueden ustedes ver, es de que México es un país independiente en el manejo de sus recursos energéticos.
y en particular del petróleo. Entonces, no quedó ese compromiso en el tratado para que nos entendamos. En el Tratado de Libre Comercio, aunque vamos a mantener siempre la cooperación en lo económico, en lo comercial, no hay ningún compromiso de entregar el petróleo y los recursos energéticos a ninguna negociación o acuerdo de carácter internacional. Lo que creo está pasando, y repito, es legal y es legítimo, son pues de defensa de intereses por mantener las mismas condiciones que consideramos muy favorables para las empresas y muy desfavorables para el pueblo de México, para la nación. Entonces, estamos abiertos al diálogo, vamos a hablar con todas las empresas y nos vamos a poner de acuerdo, porque también es necesario subrayarlo. El propósito era privatizar por completo el sector energético nacional, es decir, acabar con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex. Entonces, la gente pues votó por un cambio. Nosotros planteamos de que no íbamos a mantener la política de privatizaciones, y es lo que estamos haciendo, y vamos a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, porque son dos empresas públicas importantísimas para el desarrollo económico de México. Eso es lo que está sucediendo. Desde luego, es legal, repito, legítima la controversia, y vamos nosotros a defender lo que consideramos justo. Gracias, presidente. Preguntarle sobre si tiene una postura sobre la controversia que acaba de comentar el gobernador, que además se suman a otras de distintas ONGs respecto a el papel de las Fuerzas Armadas. Y aprovechando que está el gobernador, si me permite preguntarle si con la visita del presidente se resuelve el tema de la solicitud que tenía con él para un diálogo directo. Sería todo, presidente. Gracias. Pues mire, en el caso de la controversia en materia de seguridad, para que participe el Ejército, la Marina, las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ya está establecido en la Constitución. Hay una reforma constitucional y lo considero fundamental, necesario. No se contaba con el apoyo del Ejército y de la Marina, que son dos instituciones, como aquí lo mencionó el gobernador, fundamentales para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El gobierno federal solo podía utilizar la desaparecida Policía Federal, que tenía efectivos 10,000 elementos, sin disciplina, sin profesionalismo, bueno, sin cuarteles y con mucha descomposición
pues de ahí viene García Luna y todos ellos. Entonces, ¿cómo garantizar la paz, la tranquilidad, sin el apoyo del Ejército, sin el apoyo de la Secretaría de Marina? Por eso se propuso una reforma constitucional y se logró la aprobación con el apoyo de todos los legisladores. Fue unánime. Entonces ya está en la Constitución la creación de la Guardia Nacional. Nosotros vamos desde luego a defender el que se respete lo que está establecido en la Constitución y también vamos a esperar que la instancia judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, resuelva, pero también no debemos de alarmarnos. Son procedimientos establecidos y en una democracia pues no podemos pensar todos igual, de la misma manera. Eso corresponde a las dictaduras, es donde hay pensamiento único. En la democracia hay pluralidad y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Y va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Desde luego, nosotros vamos a defender de que se siga contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y que se consolide la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Muchas gracias, señor presidente. A ver, primero agrego un dato aquí. Si algo debo yo de destacar y reconocer en la postura del presidente es su vocación por la libertad, y de verdad le reconozco que podamos decir lo que sentimos y pensamos. Ese es un derecho sagrado, y que hay una frase que usa el presidente que yo también comparto, pues queremos decir lo que sentimos y pensamos. El presidente siempre dice: mi pecho no es bodega, yo digo lo que pienso, y más o menos es mi sentir, es decir las cosas como las veo y las pienso. Y en el caso específico de la controversia, yo soy un admirador y defensor de las Fuerzas Armadas, lo digo sin ambajes, y creo que debemos de cuidarlas. Son las instituciones más prestigiadas y queridas por los mexicanos. Ponerlos a tareas de seguridad implica un riesgo. Sin embargo, yo estuve y estoy de acuerdo, defendí la Ley de Seguridad Interior, contrario a lo que muchos decían. Siendo diputado, defendí la iniciativa, porque es importante darles el marco legal a las Fuerzas Armadas en una tarea tan complicada como la seguridad pública. Defendí y apoyé la creación de la Guardia Nacional, que estoy seguro será una gran institución, es una gran iniciativa. Se lo dije al presidente y lo he reconocido y lo he dicho públicamente, que creo que hay que cuidarla a la Guardia Nacional. Y en el caso de Michoacán nos coordinamos de manera extraordinaria con el comandante, el general Mondragón, comisario de la Guardia Nacional en el Estado, comunicación permanente con el general Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, además michoacano apreciado. Pero hay que dejar que madure, porque los procesos, las tareas de seguridad son muy complejas, hay que cuidarla para que madure. Esa va a ser en el futuro, sin duda,
la mejor institución que se hará cargo de la seguridad pública de los mexicanos. Entonces, repito, el tema de la controversia no es contra el presidente, no es contra las Fuerzas Armadas, es un tema de precisión del decreto, porque de qué estoy también convencido, que un decreto no puede reglamentar la Constitución, como lo dijo el presidente, ya está en la Constitución definida incluso en el 5º transitorio y el 7º de la reforma, que en la transición el Ejército y la Marina pueden hacer tareas de seguridad pública. Así que ya está, y yo los apoyo ampliamente. Cada vez que nos reunimos en la mesa de seguridad y vamos a hacer un operativo, les digo, a ver, primero vamos nosotros, va la policía y ustedes ayúdenos, cubran, porque hay que cuidar a estas grandes instituciones. Y lo he platicado mucho con mi querido amigo Alfonso Durazo este tema. Así es que no es alguna cosa mala en contra de las Fuerzas Armadas. Y el otro tema que preguntabas, yo como gobernador le he solicitado al presidente varias veces, quizá 5 veces, quiero reunirme con él para platicar. Y en el marco de la crisis le hemos enviado al presidente 2 solicitudes de audiencia a un grupo de gobernadores porque queremos ayudar. Tenemos comunicación permanente con la señora secretaria de Gobernación, ahora por la cuestión de la epidemia lo hacemos virtual y cada semana, y le agradezco mucho a la ministra porque, a ver, yo me formé, estoy formado políticamente en la lucha de izquierda y seguramente, sin duda, bueno, hasta en la familia tiene unas diferencias, con los hijos, con los hermanos, pero esa es la libertad de la que gozamos. Al señor presidente yo le refrendo mi respeto, jamás seré, no lo he sido, nunca seré grosero o desatento como persona y como presidente de México, para que no haya… Porque luego se construyen historias y que no, nada. Tenemos una responsabilidad muy grande, no se compara la que tiene el señor presidente con el país, con lo que nos toca a nosotros, pero el presidente lo dijo la primera vez que vino a Michoacán, que por cierto en Michoacán se le quiere mucho al presidente. Dijo el presidente, pues ya estamos aquí. Y a lo mejor tenemos diferencias, pero tenemos que trabajar juntos y así lo vamos a hacer hasta el último día que a mí me toque, porque yo termino antes, pero lo voy a hacer comprometido con Michoacán y con México. Gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, la mayoría de las familias mexicanas votaron por usted, confían y lo quieren. Sin embargo, ya es un tema dentro de las casas, ¿no?, que usted está luchando como el llanero solitario, es decir, que pareciera que no todo su gabinete está jalando parejo por la transformación de México. La pregunta es, ¿con qué criterios eligió usted a su gabinete y si cree usted que todos están bajo la misma línea? Y en una segunda pregunta, saber si las conferencias de economía van a seguir, dado que la secretaria de Economía mencionó que pues va a estar trabajando desde su casa, porque bueno, de manera preventiva, porque estuvo cerca del secretario de Hacienda, quien anunció que dio positivo pues a la prueba de COVID. Entonces, nada más saber si estas conferencias se van a cancelar, porque son muy importantes para todos los mexicanos, dado que ahí, bueno, pues se enteran sobre los créditos. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Aprovechando tu pregunta o tus preguntas. Primero, también expresar mi pésame a familiares de los militares que perdieron la vida en Tijuana en este accidente muy lamentable, y desear que los que están heridos salgan adelante, que se salven
están siendo atendidos. El secretario de la Defensa desde ayer está personalmente atendiendo este asunto. También quiero aprovechar para enviar mi pésame a los familiares de los que fueron asesinados, que fallecieron en los enfrentamientos en Oaxaca, en San Mateo del Mar. Me dolió mucho porque es un enfrentamiento entre las mismas comunidades, es el pueblo enfrentado al pueblo. De por sí no quisiera yo que hubiera violencia, ninguna víctima de la violencia, y eso me dolió. Y como no había yo podido hacerlo porque vinieron pues otros acontecimientos, me quedé con eso. También enviar mi abrazo a los que perdieron la vida por el terremoto, por el sismo en Oaxaca, en la costa, en Huatulco, en esa región, en los pueblos de Osolotepec. Los conozco todos esos pueblos, los tengo aquí en la cabeza, en mi memoria y también en mi corazón. Entonces, mandarles un abrazo. Y también, y lo tenemos que hacer todos los días, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, las condolencias a familiares de los que están perdiendo la vida por la pandemia, porque no podemos acostumbrarnos a la tragedia y a nada más dar cifras, datos. Se trata de vidas humanas y de mucho dolor. Entonces, aprovechar para todo esto. Vamos a seguir adelante. Yo no estoy solo, yo tengo el apoyo de millones de mexicanos que me eligieron y que me siguen respaldando. Ya lo he dicho, cuando no tenga yo el apoyo del pueblo, pues me voy a retirar, voy a renunciar. Para eso se estableció lo de la revocación del mandato. Se va a preguntar en el 2022, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿Por qué propuse esa iniciativa? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Además, una autoridad que no tiene respaldo popular no sirve, se tiene que ir, no tiene valor, es una hoja seca. Entonces, va a llegar ese momento y la gente va a decidir. Ahora lo que percibo es de que la gente nos está apoyando, me está apoyando, y por eso digo, no estoy solo. Son millones de mexicanos que están participando en la transformación del país, millones de mexicanos que desde abajo están llevando a cabo la cuarta transformación
de la vida pública de México. Y también no estoy solo porque cuento con un buen gabinete. Aquí está el ejemplo. Miren esta señora, la secretaria de Gobernación, desde las 6 de la mañana, todos los días, cumpliendo con su responsabilidad. Me ayuda mucho precisamente hablar con gobernadores, con presidentes municipales, con organizaciones sociales. Es muy eficiente y profesional, honesta la secretaria de Gobernación. Y del Gabinete de Seguridad o de los otros miembros del Gabinete de Seguridad, lo mismo, trabajando de manera coordinada, sin diferencias. El secretario de Marina, el almirante Ojeda, nombre íntegro. Aquí nada más vuelvo a decir que cuando me tocó decidir a quién nombrar para la Secretaría de Marina, hice toda una investigación profunda. Ya he hablado de esto mismo acerca de el por qué se nombró al general Sandoval en la Secretaría de la Defensa, pero fue algo similar en el caso de la Secretaría de Marina. Antes de que se hablara de el combate a la corrupción, porque ese era un tema vedado, no se hablaba de corrupción en México, en el discurso. Habría que ver en las hemerotecas, en los discursos políticos, no se usaba esa palabra, ese término, ese concepto, como si no existiera la corrupción. Bueno, el almirante, en esos tiempos que no se hablaba de corrupción, escribió un texto, un libro, un ensayo acerca del daño que causa la corrupción. Entonces, por eso está de secretario de Marina. Ya hablé del secretario de la Defensa, Alfonso Durazo, de primera, como coordinador del Gabinete de Seguridad, el general Bucio de la Guardia Nacional también ha hecho un papel destacadísimo. En fin, ahora deseo que se recupere pronto Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y sí que se guarde un poco la secretaria de Economía, Graciela Márquez, pero va a seguir la información, va a continuar informándose todas las tardes, como se ha venido haciendo. Ella puede hacerlo por teleconferencia o puede estar un subsecretario o cualquier otra persona, y vamos a seguir informando. Entonces no estoy solo. Luego tú. Presidente, buenos días. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Preguntarle, presidente, respecto a las minas de litio
pues que se han estado explorando en el estado Sonora, que muy probablemente se vuelvan las más grandes incluso del mundo, de acuerdo a información que ha estado sobresaliendo. Y concretamente el secretario de Semarnat de Medio Ambiente, Víctor Toledo, ha comentado que hay que revisar el tema porque se tendría que, así se dijo, nacionalizar estas minas de este gran potencial de litio, y más en el tema de todo lo que ocurre y ahora con las energías limpias y todo esto. ¿Usted qué postura tiene? ¿Se tiene que ir hacia ese camino entendiendo que hay muchas empresas transnacionales, obviamente, tras este tipo de yacimientos? Aprovechando, presidente, permítame preguntarle sobre lo que ocurrió con su esposa Beatriz Müller, donde una persona la increpó hace unos días. Ella, entiendo yo que iba en un vuelo, iba a tomar un vuelo, y pues se le acercaron incluso pues de manera un tanto agresiva y acusándolo pues de varias situaciones respecto incluso a CONAPRED. Preguntarle, este tipo de agresiones, presidente, contra incluso ahora pues su esposa, ¿no requiere de más seguridad, de más cuidado, puesto que bueno, pues no se sabe el tema de hasta dónde se puede llegar con estas agresiones hacia su persona, hacia su propia familia? Preguntarle, ¿se ha reconsiderado el tema por este tipo de situaciones que están recientemente? Y aprovechar ahorita que está el gobernador estamos en Michoacán, está el gobernador, si me permite ahorita preguntarle algo. Sí, bueno, mire, no es necesario la nacionalización porque de acuerdo a la Constitución, en el artículo 27 se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo. Por eso hay un mecanismo de entrega de contratos y de concesiones en el caso de la explotación minera. Habría que ver en qué condiciones se entregarían estos contratos y las concesiones. Eso es lo que podría yo contestar. Vamos a pedirle más información a la secretaria de Economía, que es la que atiende este caso de la explotación minera, y también a Víctor Manuel Toledo de Medio Ambiente. Más información al respecto para profundizar. Más adelante. Gracias. Acerca de este incidente con mi esposa, pues expreso para ella toda mi solidaridad, mi apoyo, pero son cuotas que se tienen que pagar, a veces hasta de humillación, cuando se está luchando por una transformación. Lamento mucho que esto pase, pero es por lo que estamos llevando a cabo de buena fe. Queremos el bien para México y para todo el pueblo. No odiamos a nadie y pensamos que es necesario un cambio verdadero, una transformación, que se debe desterrar la corrupción, que es lo que más ha dañado a México. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la miseria pública, de la inseguridad, de la violencia. Entonces es una transformación, y esto pues genera una reacción. Por eso se hablaba antes, y podría seguirse aplicando, que los conservadores pues eran reaccionarios
y las dos palabras hablan por sí mismas. Conservar, pues, mantener el statu quo, que las cosas no cambien, que continúen los privilegios, que continúe el régimen de corrupción. Y reaccionario es el que está en contra de un cambio, de una reforma, de una transformación. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Todos pues debemos de respetarnos y no odiar, pero están muy enojados, muy desquiciados los corruptos, porque ya no pueden robar a sus anchas como era antes, pero poco a poco van a ir entendiendo de que esto ya cambió, de que ya no es lo mismo. Beatriz es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones, y sabe que tenemos que aceptar estas actitudes, nada más no caer en provocaciones. La vi en el video y me sentí orgulloso porque actuó con tranquilidad, con calma. Lo vi muy descompuesto a este señor porque se privan. Al parecer es panista. De hecho, es una cuestión doctrinaria, es una formación muy dogmática, muy cercana al fanatismo. Entonces, cuando hablé con ella por teléfono, me dice, sentí que si decía algo, que si respondía, hasta me podía golpear. Dice, luego te platico, pero entiendo esa actitud. Es muy característica del conservadurismo, muy iracunda, frenética, descompuesta, de odio. Entonces, vamos todos a serenarnos. Además, nosotros no vamos a cambiar. Imagínense que yo a estas alturas diga, ya no quiero seguir adelante porque me acosan o porque me da miedo, pues ya no puedo. Además, las ideas nunca mueren y lo más sublime de un ser humano es mantenerse con apego a principios, con apego a ideales. Entonces, no confrontarnos, mejor dicho, no enojarnos, ver la vida con optimismo, con alegría. Ayer hablé de eso,
antier, dije gracias a la vida, luchar por la vida y luchar también por el bienestar del pueblo, y no solo de nuestra generación, sino de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y sí vale la pena hacerlo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Pero esto que estamos haciendo, claro que vale la pena. No echarnos para atrás, sino ir hacia adelante, lograr la transformación, consumar la obra de transformación de la vida pública de México. Si me permite preguntarle al señor gobernador. Muchas gracias, presidente. Gobernador, muy buenos días. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo El Zócalo Virtual. Preguntarle concretamente sobre lo que usted mencionó hace un momento respecto a su discurso que ha hecho aquí. Usted comenta respecto a la necesidad de más recursos, pues ya usted ha expuesto la necesidad del Estado y de su gobierno para poder apoyar y la situación de la pandemia, todo lo que ha mencionado. Preguntarle, gobernador, ¿usted ya inició algún plan o pretende iniciar algún plan también respecto a la austeridad en su gobierno? Es decir, concretamente, en el gobierno federal, y ya se ha expuesto en las conferencias del presidente, reducción de salarios a altos funcionarios, venta de aeronaves si el Estado las tiene, todo este tipo de gastos que son bastante elevados. ¿Usted ya está haciendo algo al respecto? ¿Usted planea, por ejemplo, si el Estado tiene como propiedad algún avión privado, algún helicóptero privado, me refiero más bien del Estado, si tiene disponibilidad de venderlo, por ejemplo, para poder estar enfrentando esta situación o ir eliminando este tipo de gastos para poder apoyar más las tareas del Estado? Y el segundo punto, rápido, gobernador, usted ya se ha expresado vía Twitter concretamente respecto al caso de un periodista llamado Julio Roa, que lo señala a través de una investigación que este periodista hace, que lo vincula a una plataforma llamada Latinos o Latinus, en donde está el periodista Loret de Mola y donde está Broso, y usted ya ha respondido, y le pregunto concretamente, no tanto que me vuelva a responder obviamente los tweets que usted ya ha aclarado, que incluso está explorando, entiendo yo, la demanda con sus abogados, con un equipo jurídico. ¿Usted por qué cree que haya este tipo de ataques hacia su persona, porque usted lo ha mencionado así? ¿De dónde podría salir esto? ¿Usted podría responder algo al respecto concretamente? Gracias, le agradezco la respuesta. Hombre, gracias a ti. Fíjate que desde que yo asumí el gobierno del Estado, iniciamos un proceso profundo de reformas. Desaparecimos en esta ruta de un ordenamiento administrativo del gobierno y de las finanzas públicas. Michoacán tenía severos problemas, muchos todavía no los superamos. Yo identificaba tres grandes temas: el desorden financiero, el problema educativo y el gran tema que hoy nos convoca, por cierto, que es la seguridad. En los tres hemos, creo, avanzado. No lo que uno quisiera, son retos muy complejos, pero hay avances importantes. Puedo decirte que hoy, por ejemplo, las finanzas están ordenadas, así lo reconocen las calificadoras internacionales, y Hacienda Federal nos tiene ubicado en semáforo verde por el manejo adecuado de las finanzas del Estado. Reestructuramos las deudas que estaban muy un abuso en contra de las finanzas públicas del Estado. Por ejemplo, las garantías andaban casi 4-1, que le secuestraban los recursos del Estado para cubrirle primero a los bancos y luego atender las necesidades del Estado. Hicimos una reestructura que, por cierto, quedó como medio punto con respecto
a la unidad que te exigen los organismos financieros. Recibí una deuda pública de alrededor de 22,000 millones de pesos, lo que llaman deuda institucionalizada, y 14,000 millones de deuda contingente. Hoy, con mucha satisfacción, te digo que hemos bajado estos niveles. La deuda contingente prácticamente la hemos cubierto, y de la deuda institucionalizada bajamos de 22,000 a 18,000. Es decir, en lugar de que se crecieran estas cifras, las hemos podido reducir gracias a un estricto control del uso de los recursos públicos. Llevo 3 ajustes. Lo primero que hice al llegar al gobierno fue ajustar los salarios a la baja, empezando por el del gobernador. Soy de los gobernadores que menos gana con el salario más modesto, y yo me reduje de lo que de por sí ya era bajo el salario, bueno, comparado pues con otros, lo reduje en un 25% de arranque, y el 10% para todos los demás funcionarios de primer nivel del gobierno, excepto los titulares, que también tuvieron que reducirse en la misma proporción. Y un ajuste general en el gasto de todo. Por ejemplo, los funcionarios del gobierno del Estado no usan vehículos en horarios que no sean de trabajo, si es el caso. Eliminamos gasolinas, teléfonos celulares, redujimos los viáticos a un 50%, no hay viáticos para salidas fuera del país, y para el caso de salidas al interior del país se redujeron todos al 50%. Es decir, hemos hecho un ajuste muy fuerte. Eliminamos 13 dependencias del gobierno, 4 secretarías y 11 o 9 o 10 organismos públicos descentralizados. Todo se redujo. 2 ajustes, y ahorita vamos por el tercero porque la situación está muy crítica. Se cayó la recaudación. Les decía hace un momento que de las participaciones federales en mayo nos ajustaron 31% a la baja, y para julio viene un ajuste de 800 millones de participaciones para el Estado y los municipios. Que ayer me reuní yo con varios presidentes municipales y me reclamaban: ¿por qué nos estás descontando, gobernador? Le dije: a ver, espérense, es un problema de todos, no es que yo no tengo facultad para recortarle. La ley me obliga a que 5 días máximo después de que la Federación envíe los recursos, yo se los tengo que mandar a los municipios. Entonces no es un asunto. Todo esto lo hemos hecho, y viene otro por la situación que estamos viendo, otro ajuste que estamos afinando los detalles. Seguramente vamos a desaparecer o a cerrar dependencias que no son sustanciales, gastos innecesarios, a lo mínimo. ¿Qué voy a cuidar en el Estado? Salud, número 1, seguridad pública y educación. Y párale de contar, porque se acaba. Y con respecto a los bienes, equipos aéreos, terrenos y demás, le he enviado al Congreso una solicitud, porque yo no los puedo vender, tienen que desincorporarlos el Congreso y están a la venta terrenos, aeronaves, todo. No me ha autorizado el Congreso a venderlos, pero están a la venta, porque necesitamos pues ahorrar y tomar recursos de donde sea posible para atender las necesidades sustantivas del Estado. Y con respecto a lo último, me decías de la plataforma, ya fijé mi postura, pero nomás te diría: ¿tú crees que Broso me necesita a mí para una plataforma de esa naturaleza? No, simplemente se me hace una, pues no sé,
alguna idea ahí equivocada de vincular, porque hacen mención de una persona que trabajó en el gobierno del Estado y que en consecuencia ya me asocian a mí, pues se me hace incorrecto, ¿no? O sea, no funcionan así las cosas, pero ya fijé yo mi postura al respecto. Pues mira, lo están revisando los abogados. Lo que yo creo es que no se vale, porque veía yo la imagen de señor como si hubiera hecho un gran descubrimiento de que la persona a la que hace referencia, que había trabajado en el gobierno, pues sí, pero eso es un asunto público, nada novedoso, pero lo están revisando. Tampoco creas que me interesa mucho meterme en esos temas, hay que respetar la libertad de expresión. Simplemente precisé que pues, es incorrecta la información o el supuesto que maneja el señor. Muchas gracias. Bueno, como nos vamos a ver más tarde, para tratar de este tema, vamos a darnos un tiempo. Vamos, de acuerdo al programa, a tener lo de la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional y ahí mismo ampliamos información sobre este atentado a ustedes. Sí, una conferencia. El secretario de Seguridad Pública y yo voy a estar presente. Como acaba de emitir un tuit el secretario de Seguridad donde condena, ahorita estaba presente, emitió un tuit donde condena este atentado. Yo quisiera ver si en los últimos minutos antes de que lleguemos al otro evento le han agregado algún dato que nos pudiera proporcionar. Sí, ahora mismo vamos a tener más información y cuando nos volvamos a encontrar ya vamos a ampliar lo que hemos dicho. Van a tener más información. ¿A este momento no hay ningún otro dato que nos pueda agregar en este instante? Son los datos que se han dado a conocer, lo que les manifesté desde que estábamos en la reunión de seguridad, que nos avisaron, que nos avisó la jefa de gobierno, pero posteriormente vamos a tener más información. Nos vemos al rato.